Si este video llegó a ti, no es casualidad. Piénsalo un momento. De todos los videos que existen en este mundo, de todo lo que pudiste haber visto hoy, llegaste aquí, a este momento, a esta historia. Y eso tiene un propósito. Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió hace casi 5 siglos. Algo que los historiadores estudian. Algo que los científicos no han podido explicar. Algo que millones de personas llevan en el corazón como si hubiera ocurrido ayer. Vamos a hablar de un hombre sencillo. Un hombre sin importancia para el mundo. Un hombre al que nadie tomaba en cuenta. Y de una presencia tan luminosa, tan suave, tan real, que cambió todo. No solo para él, para ti también. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede que sea exactamente lo que necesitabas oír hoy. Antes de entrar en la historia, quiero que te permitas sentir algo. Solo por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas cargando ese peso? Ese miedo que aparece en las noches, esa sensación de que las cosas no van a mejorar, esa voz pequeña que te dice que quizás no eres suficiente. O quizás no es eso. Quizás es el cansancio de seguir, de esforzarte, de dar tanto y sentir que nadie lo ve. Quizás estás esperando algo que no llega, una respuesta, una solución, un cambio. Quizás llevas mucho tiempo pidiendo y sientes que el cielo está en silencio. Yo quiero que sepas algo. El hombre del que vamos a hablar hoy, él también sintió eso. Él también cargó con el peso de sentirse pequeño, invisible, olvidado. Y fue exactamente a él a quien la Virgen María eligió. No a un rey, no a un sacerdote poderoso, no a alguien importante. A él, a un hombre sencillo, sin importancia para el mundo, con el corazón roto. Y si estás aquí hoy, quizás eso también te dice algo sobre ti. Su nombre era Juan Diego, Cuauhtlatóatzin, lo llamaban en su lengua nativa, el que habla como águila, pero para el mundo que lo rodeaba, era solo un indígena más, un hombre del pueblo, nadie especial. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar simple, con tierra bajo los pies y el cielo siempre enorme sobre la cabeza. Tenía alrededor de 57 años. Ya había vivido mucho, ya había perdido mucho. Hacía poco tiempo había muerto su esposa, la mujer con quien había compartido su vida, y con ella se fue también algo de su luz interior. Juan Diego no era un héroe, no era un líder, no tenía poder, ni riquezas, ni influencia. Era solo un hombre que caminaba, que creía, que cada semana hacía un largo recorrido a pie para escuchar la palabra de Dios, kilómetros y kilómetros, solo, con sus sandalias simples en el frío. Tal vez tú también conoces esa caminata, no la de los pies, sino la del alma. Esa caminata de seguir adelante cuando no tienes fuerzas, esa fe que se sostiene aunque todo tiemble. Juan Diego caminaba, y en uno de esos caminos, todo cambió. Era el 9 de diciembre del año 1531. Antes del amanecer. El frío de esa madrugada era real. No el frío que sentimos dentro de casa. El frío del campo abierto. El que toca los huesos. Juan Diego caminaba solo por el cerro del Tepeyac. Imagina ese momento. El cielo todavía oscuro. Las estrellas apenas comenzando a desvanecerse. El suelo húmedo bajo sus pies. El silencio. Ese silencio profundo que solo existe muy temprano en la mañana, cuando el mundo aún no ha despertado. Solo el sonido de sus pasos, solo el sonido de su respiración, solo él y el camino. Y entonces lo escuchó, un sonido suave, como pájaros cantando, pero no como los pájaros que él conocía. Este canto era diferente, era más. Venía de lo alto del cerro, una melodía que no parecía de este mundo, tan dulce, tan perfecta, que Juan Diego se detuvo, y su corazón dejó de tener miedo, y desde lo alto del cerro vino una voz.
una voz de mujer, suave, cálida, como si hubiera estado esperándolo. Juanito, Juan Dieguito. ¿Puedes imaginar escuchar tu nombre dicho de esa manera? Con tanta ternura, con tanto amor, como si esa voz te conociera desde siempre, como si hubiera estado esperándote. Juan Diego subió hacia donde venía la voz, y lo que vio allá arriba no tenía palabras. Había una mujer, joven, radiante, de pie sobre una nube de luz. A su alrededor, todo brillaba. Las piedras del cerro parecían piedras preciosas. La tierra parecía oro, y ella era como el sol, pero no era un sol que enceguece. Era una luz que calma, una luz que dice, aquí estás a salvo. Ella lo miró, y en esa mirada, Juan Diego sintió algo que quizás nunca había sentido, que era visto, completamente, no solo su ropa vieja, no solo sus manos cansadas, sino él, su alma entera, y que era amado. Ella habló de nuevo. Juanito, hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? Y él le contó, le habló de su camino a misa, con la sencillez de quien no tiene nada que ocultar. Y entonces ella dijo algo que Juan Diego guardaría en su corazón por el resto de su vida. Ella dijo, sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. La Madre de Dios, aquí, en este cerro frío, hablándole a un hombre sencillo. Y lo que pidió fue algo igualmente sencillo. Quería que se construyera un templo en ese lugar, un lugar donde su amor pudiera abrazar a todos, a los pobres, a los olvidados, a los que sufren, un lugar para los que caminan solos en el frío. Juan Diego escuchó, y con el corazón lleno de algo que no sabía nombrar, prometió ir. Fue al obispo, se llamaba Juan de Zumárraga, un hombre poderoso, un hombre de letras, un hombre que había visto mucho del mundo. Juan Diego entró a ese palacio con su ropa simple, su corazón lleno, y contó lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había sentido. El obispo lo escuchó, con amabilidad, sí, con paciencia, sí, pero no le creyó. Eso duele, ¿verdad? Tener algo real dentro de ti, algo que sabes que es verdad. Algo que cambió todo dentro de ti, y que nadie te crea. Tal vez tú también has sentido eso. Has intentado hablar de algo que sientes, algo que ves, algo que sabes, y la respuesta fue el silencio, o la duda, o la mirada que dice, eso no es posible. Juan Diego salió del palacio con la cabeza baja, no enojado, solo pequeño. Volvió al cerro, volvió a ella, y le dijo lo que había pasado, y le pidió que enviara a alguien más, alguien importante, alguien a quien le creyeran. No soy digno de este mensaje, le dijo, soy demasiado pequeño. Y ella sonrió, y le dijo algo que cambia todo. Escúchame, hijo mío, no hay nadie a quien yo prefiera para llevar este mensaje. Eres tú, el más pequeño, tú eres quien yo elijo. ¿Puedes imaginar escuchar eso? Después de toda una vida sintiéndote pequeño, escuchar que eres exactamente el elegido, no a pesar de tu humildad, sino por ella. Pero hay algo más que necesitas saber sobre Juan Diego, algo que hace esta historia todavía más humana, todavía más real. Pasaron los días, el obispo pidió una señal, algo que probara que todo era verdadero. Y Juan Diego prometió volver con esa señal. Pero entonces ocurrió algo. Su tío enfermó. Su tío Juan Bernardino, que era como un padre para él, el único familiar que le quedaba, y estaba muy enfermo. Juan Diego pasó días junto a él, cuidándolo, velándolo, viendo cómo su vida se apagaba. Y en uno de esos días, desesperado, tuvo que salir a buscar un sacerdote. Y aquí viene algo que me parece profundamente humano. Juan Diego tomó un camino diferente.
para no pasar por el cerro del Tepeyac, para no encontrarse con la Virgen María. ¿Por qué? Por vergüenza, por no haber traído todavía la señal, por sentirse que había fallado. ¿Cuántas veces hacemos eso? Tomamos el camino largo para evitar lo que nos duele, para evitar lo que sentimos que no merecemos, para escondernos de lo divino porque creemos que no somos suficientes. Pero ella lo encontró de todas formas, apareció en su camino, y en lugar de reprocharle, lo miró con amor. ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿A dónde vas? Y él le contó todo: el tío, la enfermedad, el miedo, y ella dijo algo que aún hoy hace llorar a quienes lo escuchan. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No estás solo, nunca lo has estado. Y entonces le hizo una promesa sobre su tío. Tu tío ya está sano. Y lo estaba, en ese mismo momento. Cuando Juan Bernardino abrió los ojos, también vio a la Virgen María, también recibió su nombre, y su enfermedad desapareció. Pero todavía faltaba la señal para el obispo. Y ella le dijo a Juan Diego: sube al cerro, donde antes me viste. Ahí encontrarás flores, córtalas y tráelas. Juan Diego obedeció, subió al cerro, y lo que vio allá arriba era imposible. Era diciembre, pleno invierno. Las rocas del cerro del Tepeyac eran áridas. No crecía nada ahí. Era tierra seca, fría, sin vida. Pero allá arriba había rosas, rosas de Castilla, flores que no pertenecían a ese suelo, flores que no podían crecer en esa estación, flores que no deberían existir en ese lugar. Y sin embargo, estaban ahí, frescas, perfumadas, vivas. Juan Diego las cortó, una por una, con sus manos que temblaban. Las juntó en su tilma, esa manta simple que usaba sobre los hombros, y volvió a bajar. Llegó al palacio del obispo. Los sirvientes intentaron quitarle la manta, pero las flores que asomaban desde dentro parecían pintadas, parecían sagradas, y sus manos no lograban tomarlas. Finalmente, lo llevaron ante el obispo. Juan Diego estaba parado frente al hombre más importante que había visto en su vida, y abrió su manta. Las flores cayeron al suelo, y el obispo cayó de rodillas, porque en la tilma de Juan Diego, donde había estado cargando las flores, había una imagen, la imagen de una mujer, la imagen de la Virgen María, una imagen que nadie había pintado, que ninguna mano humana había creado. Ahí, en una manta de tela simple, perfecta, luminosa, real, y todos los que estaban en esa sala se arrodillaron. Esa imagen existe todavía hoy. La puedes ver. Ha sido estudiada por científicos y expertos durante años. Y hay cosas en esa imagen que no tienen explicación. Los ojos de la Virgen María en la tilma tienen dentro de ellos una imagen reflejada, la imagen de un hombre. Algunos investigadores dicen que es Juan Diego, parado frente a ella, en el momento en que abrió la manta, como si sus ojos hubieran capturado ese momento y lo guardaran para siempre. La tilma está hecha de ayate, una fibra natural y simple, una tela que normalmente duraría unos pocos años. Han pasado casi 5 siglos, y la imagen está perfecta. No hay pinceladas visibles, no hay capas de color que la ciencia pueda identificar. Parece estar hecha de luz. Y lo más misterioso de todo es que sigue ahí, intacta, viva, como si el tiempo no pudiera tocarla. Y ahí está, en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, una de las basílicas más visitadas del mundo. Millones de personas van cada año a pararse frente a ella, a mirar esos ojos, a sentir esa presencia. Muchos lloran sin saber por qué. Muchos sienten algo que no pueden nombrar, algo que los toca muy adentro, algo que se parece mucho a ser visto, a ser amado, a estar en casa.
Tal vez hoy tú estás esperando una señal. Tal vez llevas tiempo mirando el cielo y sintiendo que el silencio es la respuesta. Tal vez has pedido algo con todo tu corazón y todavía esperas. Quiero que pienses en Juan Diego por un momento. Un hombre que también esperó, que también dudó, que también sintió que no era suficiente, que también tomó el camino largo para evitar lo divino. Y mira lo que pasó. El milagro no llegó cuando Juan Diego era perfecto. Llegó cuando era humano, cuando tenía miedo, cuando huía, cuando no creía en sí mismo. Dios no espera que estés listo. No espera que tengas todo resuelto. No espera que dejes de tener miedo. Te encuentra en el camino, en el que tomaste para evitarlo, en el más oscuro, en el más frío. La Virgen María no buscó al más poderoso, buscó al más sencillo, al que caminaba solo antes del amanecer, al que nadie escuchaba. Y eso dice algo muy claro sobre ti. Si estás aquí hoy, si llegaste a este video, si algo en ti te hizo quedarte, quizás hay un mensaje para ti también. Quizás hay algo que se quiere decir a través de esta historia. Quizás no es casualidad que hoy, en este momento de tu vida, estés escuchando sobre flores en invierno y milagros imposibles. Porque eso es lo que hace el amor. Hace crecer flores donde no debería haber flores. Quiero invitarte a un momento de quietud. No tienes que cerrar los ojos si no quieres. No tienes que estar en ningún lugar especial. Solo respira. Y si quieres, repite estas palabras conmigo, lento, desde el corazón. Virgen María, Madre nuestra, aquí estoy. Con mis miedos, con mis dudas, con todo lo que cargo. Te pido que camines conmigo, que me des tu paz, que me proteja tu presencia. Donde yo veo oscuridad, muéstrame luz. Donde yo veo imposible, muéstrame tu poder. No necesito que todo cambie hoy. Solo necesito saber que no estoy solo. Confío en ti. Confío en tu amor. Confío en que Dios me ve. Eso es todo lo que necesitas decir. Una oración no tiene que ser larga. No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser real. Y lo que acabas de decir es real. Lo que ocurrió aquella mañana en el Cerro del Tepeyac cambió el mundo de una manera que nadie esperaba. La noticia se esparció. El templo se construyó. Miles y miles de personas llegaron. Y siguieron llegando. Millones de indígenas que habían perdido su fe, que habían sido despojados de su cultura, que vivían en el dolor de ser conquistados y olvidados. Encontraron en la imagen de la Virgen de Guadalupe algo que los reconocía, porque ella apareció con rasgos indígenas, con la piel morena, con el vestido de su pueblo. Apareció como una de ellos, como madre de todos, como la que no abandona a ninguno. Y ese mensaje llegó hasta hoy, hasta este momento, hasta ti. Guadalupe no es solo historia, es presencia. Cada año, el 12 de diciembre, millones de personas en todo el mundo celebran su aparición. En México, en Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, en África, en Asia, en todos los idiomas, en todos los corazones. Hay personas que han hecho viajes larguísimos con dolor en el cuerpo para llegar de rodillas a su santuario. Personas que han recibido sanaciones que los médicos no pueden explicar. Personas que encontraron paz en el momento más oscuro. Personas que llegaron sin fe y salieron llorando. Porque cuando estás frente a esa imagen, hay algo que te habla desde adentro. Algo que dice, yo te vi entonces, y te veo ahora. Quiero que salgas de este video con algo. No información. No datos históricos, algo que puedas llevar contigo. Lo primero, no estás solo, nunca lo has estado, aunque el silencio sea largo, aunque la respuesta no llegue cuando la esperas. No estás solo. Lo segundo, los milagros siguen ocurriendo, no hace 5 siglos,
Ahora, tal vez no como flores en invierno, tal vez como una llamada que llega en el momento justo, como una puerta que se abre cuando todas parecían cerradas, como la paz que llega de repente en medio del caos. Los milagros siguen ocurriendo. Solo a veces hay que tener los ojos bien abiertos para verlos. Lo tercero, la Virgen María camina contigo, no porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque eso es lo que hace una madre. Camina con sus hijos, especialmente cuando están perdidos, especialmente cuando tienen miedo, especialmente cuando creen que no hay nadie. Y lo cuarto, Dios elige a los sencillos, a los que nadie ve, a los que caminan solos antes del amanecer, a los que piensan que no son suficientes. Si eso eres tú hoy, estás exactamente en el lugar correcto. Hoy no es un día cualquiera para ti. Llegaste aquí, escuchaste esta historia, tal vez sentiste algo, y eso importa. Quiero pedirte algo. Si hay algo en tu vida que sientes que no tiene solución, ponlo hoy en las manos de la Virgen María. No tienes que entender cómo va a funcionar. No tienes que tener fe perfecta. Solo tienes que querer soltar ese peso por un momento y dejar que alguien más lo cargue contigo. El obispo no creyó a Juan Diego la primera vez, ni la segunda, y aún así, el milagro ocurrió. Tu historia no ha terminado. Lo que sientes que es imposible puede ser exactamente el espacio donde el milagro ocurre, porque las flores que no pueden crecer en invierno son las más extraordinarias de todas. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre lo que ocurrió después de ese día, sobre lo que le pasó a Juan Diego el resto de su vida, sobre lo que eligió hacer, y sobre por qué su historia sigue siendo una de las más poderosas del mundo. Después del milagro, Juan Diego no se volvió famoso, no quiso. Según algunas tradiciones, el obispo le ofreció quedarse cerca del palacio, tener una vida más cómoda, ser tratado con honor. Y Juan Diego, con la misma sencillez de siempre, eligió otra cosa. Eligió quedarse en una pequeña choza, junto al templo que se construyó en el Tepeyac. Pasó el resto de su vida ahí, cuidando ese lugar, recibiendo a los peregrinos, contando su historia, no como héroe, sino como testigo, como alguien que solo quería decir, yo lo vi, yo lo viví, y cambió todo. Murió 17 años después del milagro, con más de 70 años, en paz, y en el año 2002, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo, el primer santo indígena americano, un hombre que nadie quería escuchar, un hombre que se sentía demasiado pequeño, un hombre que tomó el camino largo por miedo. Santo, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel, porque siguió caminando, porque cuando ella lo llamó por su nombre, él respondió. Y hoy, después de casi 5 siglos, seguimos hablando de él, seguimos contando su historia, porque su historia es también la nuestra. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte, por escuchar, por darle espacio a esta historia en tu día. Quiero que sepas algo antes de que sigas con tu vida. Lo que sientes hoy no es accidental. El cansancio que traes, las preguntas que no tienen respuesta, el miedo que a veces no sabes de dónde viene, todo eso es válido. Y todo eso puede llevarte a algo más grande. Así como Juan Diego caminaba en el frío sin saber lo que lo esperaba en ese cerro, tú también estás en camino. Y a veces los milagros no se anuncian. Llegan suavemente, como una voz que dice tu nombre, como flores donde no debería haber flores, como una imagen que nadie puede explicar. Los milagros aún suceden. Y el mayor de todos es sentir que alguien te ve, que alguien te ama, que no estás caminando solo. La Virgen de Guadalupe es eso, una presencia, una madre, una luz que no se apaga. Y si hoy la invocaste en tu corazón, aunque sea con una palabra pequeña, ella ya lo sabe, ella ya está ahí. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios, confío en la Virgen María.
Son solo 4 palabras, pero son una declaración, una afirmación, una forma de decirle al universo: creo que el amor es más poderoso que el miedo. Y si crees que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia hoy, compártela. No por el canal, sino por ellos. Porque tal vez este video también llegó a ti para que tú lo llevaras a alguien más. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, historias que te recuerden que los milagros existen, que no estás solo, que el amor de Dios es real y cercano, suscríbete. Hay más por venir. Hay más señales, más momentos como este, más flores en invierno. Que la Virgen de Guadalupe te acompañe hoy y siempre.